Vamos a... Voy a cerrar esto. Hoy vamos a estudiar la Apocalipsis. Seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis. Entonces, habíamos dejado en el estudio de los sellos. Entonces, en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 5 aparece Jesús con el librito ese que solo él puede abrir. Y por supuesto, como enseguida nos muestra, lo abre para mostrarle a Juan lo que va a pasar. Entonces, esos sellos están abiertos para que nosotros los entendiéramos. Y solo él podría abrirlo. Y Apocalipsis 6 habla de los sellos y termina con el sexto sello. Apocalipsis 6:12 abre el sexto sello y es lo que estudiamos. Y eso ocurre justamente cuando llega el tiempo del castigo de la bestia, el tiempo angustia. Y después vamos al capítulo 7, porque siempre entre el sexto evento de la serie, porque los sellos son 7, después del sexto, hay un intermedio con un mensaje para el ángel de la Odisea, para el pueblo que en el tiempo del fin tiene que tener la profecía. Entonces, ahora a partir de este momento, después del sexto sello, hay un intermedio con un mensaje para nosotros. Entonces vamos a capítulo 7. El capítulo 7 es parte del intermedio. El capítulo 7 tiene que llegar, es todo un intermedio, porque fíjense, tenemos el sexto sello y falta el séptimo. El séptimo lo dejaron al separar los capítulos en el capítulo 8, versículo 1. Entonces el 7, capítulo 7 es todo intermedio. Vamos a ver qué aparece acá. Vamos a leerlo entre todos. Entonces voy a poner aquí ampliado. Ok. Entonces, este es un mensaje especialmente para nosotros, porque ocurre en nuestro tiempo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Entonces, fíjense, estamos del tiempo de la ira de Dios, y el versículo de Dios en la sexta plaga, volvemos ¿a dónde? Al tiempo previo al tiempo de angustia. Cuando Dios retiene los vientos, y eso ocurre al final del tiempo de la ira y el comienzo del tiempo del fin, que Dios retiene los vientos en 1798. Entonces, después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Hay un micrófono abierto, creo que es el tuyo, Ricardo, con viento, que detenían los 4 vientos de la tierra. Y estos 4 vientos son los que aparecen en Daniel 7, porque de estas peleas que hay surgen bestias. Y en este tiempo, cuando Dios retiene los vientos, no puede haber una bestia. Entonces tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿En qué significa esto? No puede haber persecución en la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún árbol. Ningún hombre puede ser perseguido. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, y tenía el sello del Dios vivo. Y ahora empieza el sellamiento. Y esto es lo que aparece en Ezequiel 9. Entonces viene el tiempo del sellamiento. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, lo que va a pasar en el tiempo de las trompetas no puede suceder hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Acuérdense, daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sido sellado su pueblo. Entonces Dios retuvo los vientos y los sigue reteniendo hasta que su pueblo esté sellado en la frente, hasta que se haya cumplido lo que anunció en Ezequiel 9. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, porque el que es sellado es el pueblo de Dios. Esto es lo que ocurre en el campo del padre de familia. Y ahí viene la descripción, tantos de cada tribu, 12.000 de cada tribu simbólicamente. Y vamos al versículo 9. Entonces, esto es el sellamiento. Después, dice, salta otra escena.
Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces acá está la diferencia entre los sellados de Israel, de la iglesia remanente, y los sellados del resto del mundo, del pueblo que está en Babilonia, es la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. Entonces esto es lo mismo que aparece en Apocalipsis 15, porque este es el fruto de la gran cosecha del fuerte pregón. Entonces, fíjense, la primera parte es la cosecha que hay antes del fuerte pregón, y después viene esta otra gran cosecha. Estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, símbolo de victoria. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién adoran? A su Dios, a Jehová. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, porque Juan estaba mirando esto y estaba absorto mirando, y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque los 144.000 son de todas las tribus. ¿Y estos otros, de dónde son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, cuando Dios empieza a soltar los vientos, hay una gran tribulación. Y en esa gran tribulación, este pueblo, esta gran multitud, es la que sale de Babilonia. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué dice esto? Vamos a ponerlo. ¿Dónde está esto? Lo que es el versículo 14. ¿En qué lugar aparece en Apocalipsis justamente este pueblo? ¿Dónde aparece esto? ¿Se acuerdan? Silencio de radio. Bueno, vamos a buscarlo. Entonces, vamos a buscar aquí, vamos a tener que volver a la forma esta, buscar. Entonces, en Apocalipsis, vamos al último capítulo, acá Apocalipsis 22. Entonces, ahí está el tiempo donde, en la última predicación, el último pregón, Jesús dice aquí: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces, el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces acá es el último llamado al pueblo que está en Babilonia. Y no importa lo que sea en ese tiempo el pueblo que escucha el mensaje, porque el que lava sus ropas puede entrar, pero el que no las lava no. ¿Y qué dice? Más, los perros estarán afuera, pero si las lavan pueden entrar. Y los hechiceros, pero si las lavan pueden entrar. Y los fornicarios, y los homicidas, como David, si las lavan pueden entrar. Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Entonces, ¿quién lavó sus ropas? La sangre del Cordero, para entrar por las puertas de la ciudad. Los que aparecen en la gran multitud de Apocalipsis 7. Que se arrepienten. Claro. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora viene el fuerte pregón. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Porque hay una esposa, y esa esposa ya lavó sus ropas, ya tenía derecho al árbol de la vida, entró por las puertas de la ciudad y comió el árbol de la vida y venció, y bebió del agua de la vida gratuitamente. Ahora el espíritu y la esposa. ¿Cuál es la esposa?
los 144.000, los primeros sellados, en las primicias de la esposa del Cordero. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. De aquí sale esa gran multitud, porque la esposa son los 144.000. Y los llamados son los que están en la Gran Babilonia y salen de Babilonia. Lavan sus ropas de sangre de cordero, porque justamente está diciendo tienen que entrar al templo de Dios. Y para eso creen el verdadero cordero. Pasan por la fuente, lavan sus ropas, son vestidos de vestiduras blancas y entran por las puertas de la ciudad de Dios. Al entrar al santuario, entran las ciudades y el reino de Dios y pueden comer del árbol de la vida. Y pueden beber del agua de la vida gratuitamente, porque entraron en la ciudad de Dios, que es la ciudad del templo de Dios. Los 144.000 ya tienen el nombre de Dios escrito en la frente y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, porque son parte de la esposa y son columnas del templo de Dios. Entonces de ahí sale. Por eso volvamos a capítulo 7. En 7:14. Sí, vamos a ampliarlo acá. Vamos a llevarlo acá, solo la Biblia en esta. Entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque fueron llamados. Son los que escucharon el llamado y el que oyó se unió justamente al llamado. Y el que oiga, diga ven, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y fueron siervos fieles, y fueron fieles hasta que llegó el fin. Como dijo Jesús, será predicado este evangelio del reino por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Por esto, fíjense, estos son los que salen de la gran tribulación. Por eso están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. ¿Qué está diciendo? Que estos son sacerdotes para siempre en el templo de Dios, junto con los 144.000 que van con el Cordero donde quiera que va, y también los que salen de la gran tribulación. Siempre van a estar delante del trono de Dios, y le van a servir día y noche. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Dónde está el Cordero? No está a un costado. Porque el Cordero es el que dice yo soy el alfa y el omega. Es el esposo. Es el Dios todopoderoso que está en medio del trono. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Entonces, esta es la promesa para el pueblo que está en medio de Babilonia. O sea, porque los primeros 144.000 son columnas del templo de Dios y nunca más saldrán de allí. Ahora, y los que salen de Babilonia y entran por las puertas de la ciudad en la gran tribulación, tienen la misma promesa. No serán columnas, pero estarán delante del trono de Dios y le van a servir día y noche en su templo. Cristian, sí. Pregunta, van a ver, vos me decís, 144.000 son adventistas, ¿no? ¿Va a haber adventistas salvos que no sean de los 144.000? Y esta gran multitud es adventista también, porque es la que le prepara el camino a la segunda de Jesús. Todos estos son adventistas. Los que se alejaron y vuelven después, ¿no? No, pero además de todos estos que se unen a la iglesia triunfante, son los que le preparan el camino a Jesús, son adventistas, van a ser adventistas el séptimo día. Se van a convertir. Claro, porque van a haber dos tipos de adventistas. Pero fíjate, eso explícame. Sí. Porque el pueblo adventista se divide en dos. Al fin del tiempo de prueba, ahora cuando veamos la primera trompeta, vamos a ver todo lo que Jesús dijo de eso. El pueblo de la iglesia remanente va a ser separado en dos partes. Y después, todo el pueblo está en Babilonia también. Entonces, una parte de Babilonia se une a los impíos y la otra parte se une a la esposa. Okay. Pero en el final del tiempo, todo el mundo va a ser adventista.
Solo que algunos van a esperar a Satanás y los otros a Jehová. Esa es la diferencia. Porque Roma siempre fue adventista, fue en su credo. Habla de la segunda venida. Y los O al protestantes... revés, los adventistas. ¿Qué? No, Roma, desde que fue fundada, habló de la segunda venida. El credo católico que dice, va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, sí. Entonces, el tema es a quién adora cada uno. Ese es el tema. Pero Satanás también va a tener un pueblo que le prepare el camino a su segunda. Pero lo importante acá es que esta gran multitud son los obreros de la obra undécima que se unen a los otros a hacer la misma obra, a preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y dándole alimento a tiempo a sus hermanos. O sea, la obra que hicieron los siervos fieles en medio de la iglesia remanente. Ahora la hace el pueblo sale de Babilonia con sus hermanos que están en Babilonia. Y esa es la misma obra. Entonces esto es esta es la promesa. Entonces, porque antes de mostrar lo que va a pasar durante las 7 trompetas, Dios nos muestra cuál va a ser el resultado de pasar por la tribulación. Entonces, vamos al capítulo 8. Y lo vamos a dejar acá. ¿Lo ven bien o quieren que lo pongan de otra forma? Si ven bien ahí, seguimos por acá. Entonces, cuando abría el séptimo sello, este es el último sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, este es el sello, es lo último que se abre, y es cuando Jesús viene a buscar a su pueblo. Y hay silencio en el cielo porque no queda nadie, como dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él. ¿Quién queda en el cielo? Nadie. Y cuando lo veamos venir, vamos a decir, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Entonces viene Jehová con todos sus ángeles, porque Cristo viene en su gloria, como el Dios omnipotente. Ahora va a venir como la forma del Hijo del Hombre, pero con toda su gloria. Y el que sea impío no va a poder sobrevivir en la presencia de Jehová. Pero lo vamos a ver como hombre, como el Hijo del Hombre. Eso es lo interesante. Y ahora termina esta parte, los sellos, que es el primer vistazo global de la parte final, porque es el cumplimiento. Primero está el vistazo, cuando abre los sellos, le muestra a Juan la visión global de todo lo que va a pasar, y ahora vuelve al tiempo de angustia, porque ya pasó el sellamiento del pueblo de Dios. Y ahora vuelve al comienzo del tiempo de angustia. Entonces vamos a las trompetas. Apocalipsis 8:2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, ¿qué es esto? Fíjense, hay 7 ángeles que se le dan 7 trompetas. Y viene otro ángel y se para ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién es este ángel? ¿Jesús? Sí. No sé, Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque fue el que abrió el séptimo sello. No, pero ¿por qué Apocalipsis ¿Porque 8:3? es intercesor todavía? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y esta es la obra sacerdotal del continuo. Claro. Porque aquí está ejerciendo el continuo, como Dios le mostró a Nehuay en la segunda visión del santuario. Porque el sacerdote se para ante el altar y con el incensario de oro y agrega incienso ahí, pone incienso, que es un símbolo de las oraciones de los santos. Entonces acá le añade incienso a las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué significa esto? Que esas oraciones van a tener poder. Y el que hace eso no es otro que quien, el Hijo del Hombre. El que está vestido
como aparece en Apocalipsis 1, con vestiduras blancas y con un cinto de oro, pues está vestido con vestiduras sacerdotales. Y esto es lo que ocurre durante la mediación. Entonces ahora las oraciones de los santos van a tener poder, un símbolo diciendo, a partir de ahora, que el pueblo está sellado, empieza el tiempo de angustia. Y sus oraciones van a tener poder. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Porque ahí está la intercesión con las oraciones de los santos, que llegan a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, esto es lo que tiene que pasar antes que los 7 ángeles empiecen a tocar las trompetas. Este ángel tiene que tomar el incensario y llenarlo de fuego del altar y arrojarlo a la tierra. ¿Qué significa esto? Entonces, y para eso tenemos que ir a la profecía. Porque acá está haciendo una referencia clara y directa a justamente lo que dice Ezequiel 9. Entonces tenemos que ir a Ezequiel. Vamos a Ezequiel. En el capítulo 8 muestra la condición en la que estaríamos. Lo mismo que muestra Joel 1. Muestra la condición en la que estaría su pueblo cuando llegara el tiempo de prueba y sellamiento. Ahora, pero acá, en Ezequiel 9, aparece la orden que se le da al ángel para que selle. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 7. Porque se le da justamente a ese ángel la orden de sellar. Entonces, aparte de Ezequiel 9, ¿Joel cuánto? Joel 1 es la condición. Ezequiel 8 es la condición del pueblo en este tiempo. Y es lo mismo que dice Joel 1. Entonces, pero vamos acá. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo que se acaba el tiempo de gracia para el pueblo que está en Jerusalén. Y es un símbolo de la iglesia remanente. Por Jerusalén es la iglesia. La nueva Jerusalén es la iglesia triunfante. O sea, la iglesia adventista. Claro, está hablando de la iglesia adventista. Como Elena White lo dice claramente. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Lo mismo que aparece en Joel. Y aquí que 6 varones, 6 destructores, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Porque vienen ¿de dónde? De Babilonia. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entonces están los que van a destruir y están siguiendo ¿a quién? Al que va a sellar, porque ellos saben que cuando termine el sellamiento pueden destruir. Y eso es lo que Dios le mostró a Nahuay en la visión sobre el zarandeo de la iglesia, cuando el pueblo adventista escucharía el mensaje directo que Jesús le manda al ángel de la Odisea. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, no en Babilonia. Esto pasa en Jerusalén, esto pasa en la iglesia adventista. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque ese pueblo se empieza a despertar y empieza a ver lo que no veía. Y los sellados van a ser los que giman y clamen al ver lo que pasa. Y se angustian. Y a los otros, a los 6 que venían detrás del varón vestido de lino, dijo, oyéndolo yo,
les da permiso de que de entrar en su campo, en su iglesia. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Qué significa matar? Ahora, ¿cuándo alguien muere? Cuando está como el ángel de Sardis, cuando es hecho parte de la sinagoga de Satanás, como Dios le mostró en Ajuay, porque se angustien y lloren y no clamen a Dios fervientemente, estos ángeles malos, que son los ángeles malos, son los ángeles de este mundo, lo van a atrapar y lo van a hacer parte de la sinagoga de Satanás. Dice Apocalipsis 3. Matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Por qué? Porque todos van a ser hechos, no es que físicamente van a morir, sino van a ser hechos parte de quién, del reino de la muerte. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué estaban haciendo? Como dice Ezequiel 8, adorando al dios de Babilonia, al sol. Por eso el tema más delicado son nuestros pastores, porque empieza por ellos el sellamiento. Y si ellos no entran por las puertas de la ciudad de Dios, son atrapados. Y se convierten, los primeros que se convierten en parte de la sinagoga de Satanás. Y les dijo, Ezequiel 9:7, caminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. O sea, ¿cómo mataron? No asesinando, sino haciéndolos parte de su sinagoga, habitación de ellos. Porque los que siguieron haciendo las abominaciones de Ezequiel 8, los atraparon y los hicieron parte de la sinagoga de Satanás. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, fíjense, ¿quién queda? Solo el siervo fiel y prudente. ¿Y por qué Dios lo simboliza como Ezequiel? Porque está profetizando. Porque la misión del prudentista es profetizar de nuevo, hacer la obra de los profetas, la de Ezequiel, la de Elías. Entonces quedan los siervos fieles que están profetizando, que están dándole el alimento a tiempo a sus hermanos. Es simbolizado aquí por Ezequiel. Aconteció cuando ellos iban matando y quedé yo solo. Porque ver 144.000 Ezequiel o Elías. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Porque esto ocurre en remanente, en la iglesia remanente. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, porque estaría haciendo cosas increíbles. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Como Jesús dijo, el siervo malo va a decir, mi Señor se tarda en venir. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. ¿Qué quiere decir? Lo voy a dejar en manos de los que están adorando. Y si están adorando estos 6 varones, símbolo de los espíritus de demonios, y los voy a dejar en manos de ellos. Y los va a dejar. Y eso es lo que va a pasar. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ya están sellados los 144.000. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué sigue el sellamiento? Comenzamos el capítulo 10 y aparece lo mismo que en Apocalipsis, justamente 8. La misma escena. Y miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llenas tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Entonces, ¿qué echa? Carbones del altar sobre la ciudad. Entonces, sobre la tierra. Está hablando sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque esto ocurre en Jerusalén.
Entonces, cuando en Apocalipsis dice, tira eso sobre la tierra, es porque ocurre lo que Jesús dijo. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Y entró a vista mía. Y los querubines que estaban a la mano derecha de la casa, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de incienso. Él llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Aparte de lo que está escribiendo, viene cuando tira justamente los carbones. Bueno, entonces ahí viene cuando tira, entonces toma esos carbones y los echa sobre Jerusalén. A ver si eso aparece en el capítulo 11. No, vuelve a la parte donde le muestra los hombres, cómo estaban ahí actuando los impíos. Pero vamos a Apocalipsis. Entonces volvamos a Apocalipsis capítulo 8. Entonces, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra. En Ezequiel dice sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? A la tierra está hablando a la tierra donde está el pueblo de Dios, al campo de padre familia, a el pueblo adventista. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, y como es lanzado sobre la tierra, el primer evento ocurre en la tierra. 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Entonces algo se quema. Entonces esta trompeta tiene un doble significado. Un significado simbólico y otro que se va a cumplir en forma prácticamente literal, como Dios le mostró a Juan, porque es algo que tenemos que ver. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es el significado simbólico? Como es lanzado sobre la tierra y que se quema. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y acá está hablando de los hombres que, como Jesús dijo, son echados en el horno de fuego. Vamos a ver las palabras de Jesús sobre esto. Vamos a Mateo 13. Donde habla del trigo y la cizaña. Vamos al final. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué se quema? Los impíos simbólicamente son quemados, ¿no? Pero no es que Dios los quema, sino que ya está, los deja en manos de los espíritus demonios. Y ya está, están destinados al horno de fuego, como el príncipe de este mundo y como los demonios, como la bestia y el falso profeta. Y Dios los deja. Y estos impíos ahora son parte de ¿quién? De la cosecha del príncipe de este mundo. ¿Por qué? Como dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Y los impíos dónde están? En el reino del príncipe de este mundo.
El que tiene oídos para oír, oiga, porque se separó. Y hubo dos cosechas, una es para Dios y otra para los varones que vienen atrás de Jesús. Y eso es lo que pasa. Entonces, los impíos quedan en manos del príncipe de este mundo. Por ejemplo, vamos a Mateo 25. 24, al final de Mateo 24. 24, cuando habla de los siervos fieles y los siervos malos. Porque la iglesia se divide entre dos grupos. Los que hacen la obra de Ezequiel, los que se angustian y lloran. Versículo 24 al 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué está haciendo? Dándoles verdadero alimento a tiempo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿no?, de la mesa de Jezabel, de la mesa del rey de Babilonia, como lo que no hicieron Daniel y sus compañeros. Y por eso no adoraron a la imagen que levantó Nabucodonosor. Pero los que comen y beben de la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel, se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que está en pecado, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un micrófono abierto con viento. Entonces, ¿qué? No, este no. Entonces, vamos a otro lugar. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Dónde está esto anunciado también? Porque Jesús lo tomó de Malaquías. Porque Malaquías 3:16 habla justamente de los que hacen, los siervos fieles que hacen la obra de Elías, los que temen a Jehová. ¿Malaquías cuánto? 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su... Porque hablan, ¿a dónde? A cada uno de sus compañeros, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos, en el día en que yo actúe. Porque los sellados del pueblo de Israel son los que van con su Señor a la batalla. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque antes el ángel de la Odisea no ve nada, no se da cuenta de la diferencia. Ahora, cuando es despertado y arregla sus lámparas y empieza a hacer la obra que Dios le dio, va a tener muy claro la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, y el que está adorando a Baal y cometiendo las abominaciones que dice Ezequiel 8. Y el capítulo 4 viene lo que Jesús habló, porque ahí empieza. Ok, fíjense si alguien tiene el micrófono abierto. Yo voy a cerrar la ventana que hay acá por si acaso, pero creo que no es de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el día de Jehová? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Eso significa son echados al horno a fuego. Ya no tienen parte, ¿dónde? En el reino de Dios. Solo queda la iglesia triunfante. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a los 144.000, nacerá el sol de justicia. Estos son los que van a resplandecer como el sol de justicia en el reino de su Padre. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es la piedra cortada no con vano. Y son los que van a pelear con ¿quién? Con Jehová en la batalla. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ustedes son los que tienen que destruir la imagen, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, justamente, el fuego cae sobre Jerusalén. ¿Y quiénes son
quemados simbólicamente. Son destinados al horno de fuego. Los impíos, los hacedores de maldad, como dijo Jesús. Eso es lo que pasa. Por eso es un tema delicado, porque ocurre en la iglesia adventista. Entonces, y Jesús lo dijo varias veces, repitió lo mismo. Nos volvamos entonces a Apocalipsis. Sí. Entonces, la primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte, como dice Ezequiel 10 sobre Jerusalén, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Y qué dijo Jesús de estos árboles? ¿Qué árboles se queman? Por eso es muy importante, y por eso entendemos claramente el porqué de las falsas doctrinas del príncipe de este mundo. Vamos a Mateo 7. ¿Los árboles son las personas? Claro, es un símbolo, porque esas son las palabras que usó Jesús. Entonces, por eso nos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué pasa con el que entra por la puerta estrecha y recorre el camino angosto? Va a tener buen fruto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, nuestra iglesia estaría llena de lobos, porque en Mateo 10 Jesús dice, aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Y está llena, porque el primer objetivo, como dice Daniel 11, 40 al 45 del Rey del Norte, es impedir que la iglesia adventista se produzca el verdadero reavivamiento. Y como Jesús dijo, cuando sea sembrada semilla del reino, viene la persecución. ¿Dónde? En la iglesia. Porque esa es una persecución que no es hecha por el Estado, sino por los lobos y los impíos dentro de la iglesia, los que van a golpear a sus hermanos. Y dice Jesús, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿qué se va a reconocer? A los lobos y a los que entren por la puerta ancha, porque van a ser hacedores de maldad, como dice Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y ahora viene lo que va a pasar cuando termine el tiempo de gracia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿cuáles son los árboles que se van a quemar en el campo del padre de familia en Jerusalén, en la iglesia adventista? Todos los árboles que no tengan fruto bueno. Ahora, pero no se queman, literalmente, no se prende en fuego, sino quedan en manos de Satanás. Son parte de la cosecha de Satanás. Y Satanás quiere muchos de estos árboles, ¿no? Entonces, donde simbólicamente en la primera trompeta se queman, es porque son los impíos que Jesús vomita su boca y deja de llamar. Y ahora son parte del reino de Satanás, que va a ser quemado en el fuego. Y por eso es importante entender esto, porque esto ocurre en la iglesia adventista, ocurre en Jerusalén. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, como dice Jesús. Es dejado en el reino de Satanás y está destinado al fuego eterno. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso Jesús, ¿qué pasa con estos árboles malos? Así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque a ese reino se entra por la puerta estrecha. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, el que entra por la puerta ancha, ¿tiene poder? Sí, como el falso profeta. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y lo hicieron? Sí, y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque como Dios les mostró en Juárez, en este tiempo en la iglesia va a haber cada vez más milagros, y lo van a hacer los espíritus seductores. Y entonces le aclararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, árboles malos, no árboles buenos. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Van a ser cortados. Y como Dios les mostró en Juárez, y esto se refiere a la iglesia adventista. Por eso ya dice en Testimonios para los Ministros, cualquiera pues
que en medio de estas palabras, y las hace, se refiere a los adventistas del séptimo día, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, el que escucha estas palabras y las guarda, el hombre prudente, edifica sobre Jehová. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y se golpearon contra aquella casa. Como Dios le mostró a Juan y Zarandeo, vienen los espíritus demonios como ríos y tratan de arrastrarla ahí. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, son los adventistas que van a ser arrastrados por los espíritus de demonios. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses, que Dios anunció que estaría en medio nuestro, sobre el Dios la Trinidad. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quiénes son estos espíritus? Son estos 6 varones que vienen y los atrapan y se los llevan, porque no quisieron edificar su casa sobre la roca y no quisieron entrar por la puerta estrecha. Entonces, esto es lo que pasa en la iglesia adventista. Entonces, la primera trompeta se refiere a algo que pasa en la iglesia adventista, pero también es una señal que todo el mundo va a ver, porque es la señal de que empezó el día de Jehová. Entonces, vamos a algunas declaraciones de Elena. Cuando comienza el tiempo de angustia, el comienzo del tiempo de angustia y el fuerte pregón. Entonces Dios nos dejó los testimonios de Elena para que nosotros, especialmente la profecía y las amonestaciones, para que vayamos a la Biblia sola, para que entendamos. Como Jesús dijo, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y cuando ya hay 144.000, empieza el tiempo de angustia. Vamos a leer las citas de Elena. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo adventista es sellado antes de que empiece a surcar los vientos. 144.000 son adventistas, como Dios le mostró a Elena. Y aquí, dice Jesús, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, el que ya no está en la condición del ángel de la Odisea. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces los lleva a la batalla, porque cuando él viene, va a la batalla con ellos. ¿No? Son los que tienen que ir a la batalla, es la piedra cortada no con mano. Y por eso Elena dice, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Entonces el pueblo de Dios va con Jesús a la batalla y, por supuesto, ya recibió la lluvia temprana, recibió el sello de Dios, y ahora va y recibe la lluvia tardía. Y como dice Pablo, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, porque lo que viene como ladrón en la noche no es la segunda venida, sino el día de Jehová. Por Jesús viene como ladrón, y nadie lo va a ver. Pero su pueblo, ¿no?, sabe que está con él. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, viene destrucción repentina. Y eso es la primera trompeta. Entonces, ¿cuál es la señal? Entonces, Dios le mostró varias cosas en la joya. La primera cita dice lo siguiente: cuando el sol salió por última vez en las ciudades de la llanura, en Sodoma y Gomorra, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en el cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada, porque era un día despejado, hermoso, y de golpe caen bolas de fuego. Y se quemaron. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, pero hay misericordia. Entonces, va a haber un evento de este tipo, pero no va a morir la gente por este evento. Simplemente es una advertencia, es una señal que indica que empezó el tiempo de angustia.
Entonces, como dice Elena, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Y después que hayan sonado las trompetas durante el fuerte pregón, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y la próxima cita dice ella, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, porque cada trompeta va asociada con eventos naturales. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Esos son los truenos. Van a ocurrir fenómenos insólitos en la naturaleza. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces ya vimos en la profecía lo que va a ocurrir con los que en el pueblo adventista no hayan recibido el sello de Dios y sean impíos y hacedores de maldad y árboles que tienen mal fruto. ¿Por qué? Porque no fueron transformados en árboles buenos porque no quisieron entrar al reino de Dios y no quisieron construir sus casas sobre la roca. Pero escucharon el mensaje de Elías, recibieron alimento a tiempo y eligieron no hacerlo. Y esos son los que se van a quemar, pero a su vez va a haber un evento que Dios le va a mostrar al mundo, un fenómeno insólito a través de la naturaleza. Y eso está en la próxima cita, dice lo siguiente. Anoche se me mostró una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo, de forma similar a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Ahora, pero no va a matar a la gente, va a destruir propiedades. Entonces, como que viene esa bola, explota en el aire, se genera una lluvia como de fuego y genera incendios masivos. Y dice Elena, eso va a ocurrir ¿dónde? En la tierra que ayudó a la mujer, en Estados Unidos. Y destruida grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor. Entonces, cuando el pueblo de Dios vea esto, sabe que esa es la señal. Como cuando vio a Jerusalén rodeada de ejércitos, la iglesia primitiva, que se terminó el tiempo de gracia para el pueblo remanente. La iglesia remanente es ese tiempo para el pueblo de Jerusalén y ahora para el pueblo de Jerusalén, que somos nosotros. De diversos lugares procedía el clamor. El Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Por qué? Porque esa es la señal que Jesús vino como ladrón. Muchos adventistas, porque el que está en el mundo no tiene que estar preparado. Muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con Él, pero unos pocos adventistas. Fíjense la diferencia. Pocos decían, alabado sea el Señor. Y ahora el resto de la gente, porque acá están los entendidos y los impíos. Y está el resto de la gente que está en medio de Babilonia y le empieza a preguntar. Y acá empieza el fuerte pregón. ¿Por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Porque vino destrucción repentina, llegó el día de Jehová. ¿Y qué dicen los entendidos? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Y esta es la señal de que Jesús ha venido y que se ha cerrado definitivamente la puerta para las vírgenes insensatas. Y ahora el fuerte pregón, el mensaje de Dios se dirige al pueblo que está en Babilonia y empieza a cumplir el cumplimiento de la profecía de Daniel 12. Llega el tiempo del fuerte pregón. Entonces, por eso es un tema muy solemne, que tenemos que comprenderlo antes que ocurra, porque ahí fue echado fuego en Jerusalén y se quemó todo árbol que no tenía buen fruto y se quemó toda hierba verde. Y no queda ninguno, salvo los 144.000. Los otros quedan como parte del reino del príncipe de este mundo, pero ya no quedan en Jerusalén. No son parte de la iglesia, justamente, remanente. ¿Por qué? Porque acabó el tiempo de la iglesia militante y ahora empieza el tiempo de la iglesia triunfante y no queda nadie que no haya recibido el sello de Dios. Esa es la primera trompeta. Y como dice Elena, ahí empieza a derramarse el tiempo de angustia. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué más plenamente? Porque ahora realmente tendríamos el Evangelio eterno, entenderíamos plenamente lo que significa el sábado, porque estaríamos predicando el reino de Dios y llamando, como el autor de Hebreos, a entrar en reposo de Dios al pueblo que está en Babilonia. Entonces, el comienzo del tiempo de angustia, dice Elena después en
primeros escritos. Mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Entonces Jesús sigue realizando el continuo como sacerdote, pero ahora a favor del pueblo que está en Babilonia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Dios suelta los vientos, entonces las rameras se unen con los reyes para perseguir al pueblo de Dios. Eso significa. Aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Entonces suena la primera trompeta, desciende la lluvia tardía sobre los sellados y también van a recibir la lluvia temprana los que salgan de Babilonia y entren por las puertas de la ciudad, porque tienen que recorrer el mismo camino que ya recorrieron los 144.000. Y al final del fuerte pregón van a recibir el sello de Dios, los vencedores. Y ahora viene el fuerte pregón. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, porque estaban los 144.000 ¿con quién? Con Jesús en la cima del monte Sión y desciende con él a la batalla. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y hay que proclamarlo. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y por supuesto, como los impíos adventistas habrán unido a la gran Babilonia, se van a irar al oír de esto. Porque todas las naciones, no quedó ni una, han bebido al vino el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y por eso el llamado del espíritu de la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, como los 144.000 que son parte de la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, es tiempo de gracia, tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Elena, a medida que el mensaje del tercer ángel se convierte en el fuerte pregón, y a medida que un gran poder y gloria coronan la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar, no por internet. ¿Cómo van a proclamar el mensaje? Como Jesús y los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Y ahí sí va a haber milagros hechos por Dios. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Es la última parte de Joel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, esta es la primera trompeta. Y empieza a desencadenarse todos los eventos. Suena la primera trompeta en la tierra, todos se despiertan, también los impíos, y empieza la batalla. Y como dice voy a leer la próxima cita solamente en los comentarios, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño, y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Empezó el día de la batalla de Armagedón. ¿Qué pasa con los adventistas? Como dice ella en Primeros Escritos 71, lo que Dios le mostró, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Deben ser árboles buenos.
porque si no tienen fruto bueno van a ser cortados y quemados, son los que son quemados en la primera trompeta. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque creen en la mentira, porque lo que se predica ahora es que eso no se puede hacer. Recién en la segunda venida, cuando cambien tu naturaleza, porque se enseña la doctrina de Roma, y vamos a tener pecado hasta que sea cambiada nuestra naturaleza, vamos a ser esclavos del pecado hasta la segunda venida, y eso es lo que Satanás quiere, pero es una mentira. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse al día del Señor y vivir en su presencia. Ya cuantos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Quedaron fuera. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo y el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. ¿Por qué? Porque va a tener que ser un pan sin levadura y ungido con aceite. Entonces, y esto es una advertencia muy clara. Lo mismo va a pasar con el pueblo que sale de Babilonia. O sea, cuando termine el tiempo de angustia, el fuerte pregón, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús para recibir el sello de Dios y tienen que haber triunfado de lo mismo que nosotros ahora. Por eso, ahí viene la separación de las insensatas y las sensatas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dándonos vuestro aceite, de lo que se necesita para llegar a ser bienaventurado, porque ¿qué les faltan las insensatas? Lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte que tendrían los bienaventurados. Dadnos de vuestro aceite, eso es lo que les faltaría, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué pasó antes que se pierdan las vírgenes? Todas estaban durmiendo, todas estaban en la condición del ángel de la Odisea. Ninguna tenía sus ojos ungidos con aceite, con colirio, y veía la luz de sus lámparas hasta que fueron despertadas, y después recién ahí arreglaron sus lámparas. Y las que arreglaron sus lámparas pudieron entender cuál es la palabra de Dios, y recién ahí tuvieron fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo que creían, y las hacía desventuradas, miserables, pobres y desnudas. Entonces, las prudentes son las que tienen lo que Jesús dijo. Tienen hambre y sed de justicia. Se sienten pobres en espíritu. Van a tener todas las características de los que van a recibir la bendición de Dios. Y las otras no. ¿Y qué pasa? Por eso dice, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, nosotros no le podemos dar lo que no tienen. Porque es algo que no está en una vasija externa. Es algo que cada uno tiene, como dijo Jesús. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué significa entrar con él? Como Dios les mostró en la Joya, hay un camino que hay que recorrer. Hay que entrar por la puerta estrecha, recorrer el camino, y al final del camino se llega a la ciudad de Dios. Y los que llegan al final del camino entran con el esposo a las bodas. Pero el que recorre el camino ya está preparado. Por eso puede entrar con el esposo a las bodas. Y se cierra la puerta. Termina el tiempo de gracia para el pueblo adventista como para el pueblo judío en el año 66 y medio, cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, cierto os digo que no os conozco. Ya quedaron afuera. Son los árboles y la hierba que fue quemada, destinada al horno de fuego. Pero ellas son las que creían que, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y por eso es muy delicado este tiempo. Y en Lucas 13 Jesús, este relato, pero empleado de otro modo. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, porque Dios es el que dice, ya está. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no los conozco.
Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, o sea, somos adventistas del séptimo día, somos parte de tu iglesia, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, árboles malos. ¿Por qué? Porque no quisieron entrar no quisieron oír la palabra de Dios y no quisieron hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y se convirtieron en hacedores de maldad por entrar por la puerta ancha. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas? ¿Quiénes son? Y vosotros estáis excluidos. ¿Quiénes son? Son los 24 ancianos. Y el último profeta fue Juan, porque es un símbolo. Jesús está diciendo quién. ¿A quiénes llevó Dios al cielo? ¿A quiénes resucitó cuando resucitó Jesús? A los que hizo la promesa. Son las primicias de los muertos. Y a los profetas que murieron, y el último era Juan, como dice Elena, fueron llevados con él al cielo. Y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, y a partir de ese momento empieza el fuerte pregón a los que están en Babilonia, y vendrán de Babilonia, y de todo el mundo, y vendrán del oriente, del occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Porque ahí empieza el fuerte pregón, y de todo el mundo llega una gran multitud. Y aquí hay postreros que serán los primeros, serán primeros, y primeros que serán postreros. Y como dijo Jesús, cuando sean arrancados el trigo de la cizaña y echados en el horno a fuego, y los justos queden en reino de su Padre, la cosecha de trigo, entonces los justos resplandecerán como el sol de justicia, como dice Malaquías, en el reino de su Padre, como Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vienen las visiones, como Dios le mostró a Elena White lo que estaría ocurriendo ahora. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. ¿Ven? Llegaban las trompetas. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Desfallecido y moribundo, la condición del ángel de la Odisea. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían, porque estarían sonando los truenos en este tiempo. No conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el alimento a tiempo que hay que darle a nuestros hermanos? Las evidentes verdades de la palabra de Dios. Pero no van a querer oír. Muchos no van a querer oír, pero el que tiene hambre y justicia sí las va a oír. Ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. ¿Qué se les va a dar al pueblo de Dios? Nada más que las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque la verdadera fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Elena dice, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, cuando empieza la primera trompeta, es el tiempo de misericordia. Para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. Por eso es un tiempo solemne. Primero, el llamado va a su pueblo. Porque cuando el primer ángel tiene el Evangelio eterno, recuperó el conocimiento de la verdad, hay que ir a predicar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dijo Jesús. Y se va a cerrar la puerta, y suena la primera trompeta, y los árboles malos van a ser dejados fuera. Y todo el que no haya tenido buen fruto, que no refleje plenamente la imagen de Jesús, se va a cerrar la puerta. Y para ellos va a estar cerrada la puerta, mientras la puerta va a estar abierta para el pueblo que está en Babilonia, y Jesús sigue oficiando a favor de ese pueblo, su sacerdocio, el continuo. Cuando los que no crean la verdad, porque la escucharon, porque el fuerte pregón se predica la verdad, el mensaje de Elías es la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados.
porque van a ser dejados por Dios para sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira, porque a ese momento Dios los deja llamarlos, y los espíritus demonios, que ya lo hicieron parte de la sinagoga de Satanás, los van a guiar para que actúen impíamente. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Entonces, el llamamiento a Babilonia empieza cuando se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y como dice la próxima cita, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11, en el tiempo llamado el Espíritu de la Esposa, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Porque primero la verdad, después de recuperar el conocimiento del Evangelio eterno, habrá sido predicada en Jerusalén, y ahora esa verdad es predicada en Babilonia. Y aquí, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que Griselda, tenés abierto el micrófono. O Adrián, no sé, pero son los teros de acá. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el pájaro quiere... Sí, el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¿Qué pasa? El que ara alcanzará al segador, porque se está haciendo una siega en la iglesia adventista. Pero ahora empieza, hay que arar, ¿dónde? En Babilonia, en otro campo. Y ahí va a haber que sembrar semilla reina, y va a haber una gran cosecha. Estas conversiones a la verdad, porque se va a predicar la verdad, se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia triunfante. Y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Y ahora viene lo que pasa justamente después de que suene la trompeta. ¿Qué pasa en el mundo? Porque esto pasa cuando el trigo y la cizaña son separados. Y ahora tienen que subir una bestia de la tierra a Estados Unidos. Y como dice Isaías 61:2, con la lluvia tardía, ahí, sobre el pueblo de Dios, va a ser vista la gloria de Jehová. Y empieza a predicar justamente el fuerte pregón, con el poder de la lluvia tardía, diciendo: ha caído Babilonia. ¿Y por qué? Y el llamado: salid de ella, pueblo mío, al pueblo que está en Babilonia. Y el llamado del espíritu de la esposa es para entrar por las puertas de la ciudad, para lavar sus ropas en la sangre del cordero, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Y los que se unen a este llamado son los obreros de la hora 11. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mientras la puerta esté cerrada para los que no quisieron entrar. Y empieza el fuerte pregón. Entonces, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos... Abrí esa ventana, por favor, Gorda, que hace calor. Está cerrado, pero hace calor. Entonces, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, fíjense, estas son señales previas a la batalla. Y ya se unieron puntos comunes de doctrina. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos... Hay un micrófono abierto, fíjense, por favor, quién lo tiene abierto. Uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Cuándo pasó eso? 14 de febrero del 2010. Fue anunciado en el Vaticano la unión en puntos comunes de doctrina entre todas las iglesias protestantes, tradicionales y Roma. Entonces, influyan sobre el Estado. O sea, Dios suelta los vientos, entonces ahora se pueden sentar sobre el séptimo monte, sobre Estados Unidos. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, como hizo la Iglesia de Roma. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, de la bestia romana. O sea, un monte donde se sienta la ramera y se va a adorar al mismo Dios. La imagen de la bestia, esta va a ser una imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Primero se unen a Roma en los mismos dogmas comunes, y después se sientan sobre el monte
para imponer a todos los hombres sus dogmas. ¿Y cuál es el credo común? Dijeron que se pusieron de acuerdo a adorar al mismo Dios y al mismo Jesús, a los definidos en los concilios ecuménicos de la Iglesia de Roma, porque reconocieron a Roma con la Iglesia de Cristo y reconocieron su autoridad para definir doctrina. Reconocieron que Jesús les dio la llave del reino y empezaron a adorar al dragón que le dio su poder, su trono y su autoridad a la bestia religiosa. Entonces, pero el pueblo de Dios tiene que predicar, cuidado. Estas son las mujeres que después se unieron a todas las regiones del mundo para formar la Triple Alianza, poner de pie la gran imagen de Baal, y están adorando un ídolo, están adorando al dragón, porque esa es la gran imagen de Baal, la gran imagen del dragón. Entonces vamos a otra cita, Elena. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Y ahora la Iglesia Adventista se los tilda de retrógrados, porque eso era un error que tenían los adventistas en el siglo XIX. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de América. Hay un micrófono abierto. Si se pueden fijar, sigue abierto. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia del Estado se uniría en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. Aquí, sos vos, Griselda. Apaga, se cerra Skype entonces. Sí, pero dice Vero que sos vos. Entonces, ¿qué pasaría? Se acusa de alarmistas los que dicen que lo que dice la profecía va a ocurrir, que en Estados Unidos se va a perseguir a los observadores del mandamiento de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. ¿Y qué está pasando ahora? Vemos que está imponiendo, violando la libertad de conciencia. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. ¿Qué pasó? Sonó la primera trompeta y Satanás se da cuenta que puede armar una bestia. Entonces, las iglesias van al Estado para que el Estado imponga sus dogmas. Y al ver que esto está por pasar, el mensaje del tercer ángel adquiere más poder, porque es el cumplimiento de la profecía. Y entonces el efecto de escuchar la predicación del mensaje del tercer ángel, con el poder que le dará la lluvia tardía, y ver delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía, ver a las iglesias protestantes buscando que el Estado apruebe una ley que elimine la libertad religiosa, que es una ley similar a la del edicto de Tesalónica, que impone dogmas, y persigue y castiga a los que no siguen el camino de la mayoría, convencerá a los protestantes fieles de la veracidad del anuncio de la profecía, que sus iglesias se habrán unido a Babilonia, y saldrán de ellas para unirse al pueblo que predica el fuerte pregón. Eso es lo que anuncia Dios que va a pasar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En qué parte de las trompetas estaría esto de la unión? La unión ya pasó. Sí, pero suena la trompeta. Que se transforma en bestia Estados Unidos. Entonces, en la trompeta, ¿en hasta qué lugar? que primera trompeta, suena trompeta, y entonces Satanás sabe que puede formar una bestia y manda a las rameras. Entonces sería posterior de Claro, la primera trompeta. Empieza el tiempo de angustia, ya saben que empezó el tiempo de angustia, ya saben que pueden hacerlo, entonces van a sentarse sobre el monte. Entonces, Y eso. Todo es a partir de la primera trompeta. Ajá. La Por eso primera tenía un trompeta poquito. es la plaga. Empieza con la plaga. Claro. Y yo pensaba que era casi. Primera trompeta y empieza la persecución. Son los tiempos, el tiempo de los juicios angustia. destructores de Dios, empezó el tiempo de angustia. Entonces, El tiempo de angustia. cuando empieza, Satanás ve que empezó el tiempo de angustia, sabe que Dios empieza a dar los vientos y él puede armar una bestia. Y entonces las rameras van al Estado. ¿Para qué? Para decir todo lo que está pasando. Justamente esa trompeta es un efecto natural. ¿Y qué pasa? La madre tierra está llorando. Todo lo que están diciendo ahora van a ir al Estado ¿para qué? Para que imponga sus dogmas. Ayer leí algo que tiene Entonces, que ver con esto. Sí, hay muchas cosas, pero vamos a seguir el orden. No, pero solamente digo,
que ayer leí que cuando el Papa Francisco tomó el nombre de Francisco, Francisco de Asís justamente había hecho un poema muy conocido que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, y es como un poema a la madre naturaleza, no es casualidad todo. No. Entonces el pueblo de Dios salió a predicar y se airan en contra del pueblo de Dios. Entonces buscan que las naciones se airan. ¿Cómo se airan? Estableciendo leyes. Y ahí las rameras se sientan e imponen sus dogmas, como hizo Roma, Edicto de Salónica. Hay dos leyes, 321, descanso dominical obligatorio, que como dice Elena de White, el que descanse el domingo no va a recibir la marca de la bestia, pero el que cuando venga la ley dominical activa, ahí sí. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Porque ahí vamos a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. Y esto enfureció ¿a quién? A las otras iglesias y a los adventistas nominales. Porque la iglesia adventista va a seguir organizada. La iglesia adventista nominal va a seguir estando organizado. La mayoría va a creer que defiende la verdad. Pero como está dirigida por los lobos, se va a unir a las otras iglesias. Porque está adorando al Dios común, están haciendo lo mismo, y se van a irar en contra de los adventistas que predican el fuerte pregón. Entonces, porque los adventistas nominales son los impíos que en el tiempo de angustia no van a poder entender. Y se van a irar en contra de sus hermanos. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, que van a estar unidos con el falso profeta y se van a sentar sobre el mismo monte. Pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad que no aceptaron los adventistas nominales, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Ya ahora viene el Mateo 24, entonces cuando Jesús dice, cuando empiece el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar? Ahí incluso va a haber mártires. Y esta cita dice, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios. Y esta es la hora 11, pero habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Y las conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado, porque dentro de el pueblo está en Babilonia hay personas que son sensatas, como las vírgenes sensatas, que al escuchar la verdad, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen las características que dijo Jesús en el Sermón del Monte, van a oírla y la van a aceptar, gozosos la van a aceptar. Y van a vender todo lo que tienen para comprar el campo. Y ahí esas conversiones van a ser rápidas. Pero así todo, se va a aprobar la ley dominical en Estados Unidos. Pero ahora viene la segunda justa trompeta y vienen la tercera y la cuarta. Como dice Elena, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado, una imagen de la bestia romana, y habrá una apostasía nacional que solo concurrirá con la ruina nacional, porque lo que hizo con el pueblo adventista primero, Dios lo va a hacer con esa nación, la va a dejar en manos del príncipe de este mundo. Y Satanás no quiere mantenerla, quiere destruirla, porque el objetivo de él es que el séptimo monte dure poco tiempo, que haga la obra sucia, después la destruye, porque quiere darle vuelta su poder y su autoridad a quién, al que la perdió y al que está guiando el nuevo orden mundial, al Papa. El tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, o sea, ¿quién dirige a Estados Unidos? Es claro. ¿Quién dirige a los reyes de la tierra? Es claro, a todos los reyes. No hay ninguno que no sea cuerno del dragón o cabeza del dragón. Estados Unidos es la séptima cabeza y los reyes son los cuernos. Se alisten junto al hombre de pecado. Entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Entonces por eso dice Elena, o sea, la última señal que va a tener el pueblo de Dios, especialmente de Estados Unidos, para salir de las ciudades es cuando vea la aprobación de esta ley, porque sabe que seguía viene la ruina nacional y nadie va a poder salir de las ciudades. Y en Apocalipsis
19 se nos habla justamente cuál es el monte este, el séptimo monte. Esto para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas del dragón son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, 5 habían caído en el tiempo de la revelación, en el tipo Juan. Uno es, ¿quién era? Roma, que era el sexto. 5 cayeron, el sexto es Roma, y el otro, el séptimo monte es de Estados Unidos. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, va a durar poco. Tiene que hacer la obra sucia y después, cuando Dios lo deje, porque Dios la protege esa nación, todavía a pesar de su corrupción, va a ser destruida. La bestia que era y no es también el octavo. Entonces, la bestia, que es la sexta, y después va a haber un periodo que no sea bestia, va a volver a ser rey, y es el octavo. Por eso el ecumenismo es lo que quiere el Papa, es reunir los pedazos de su reino para volver a reinar. Y entre los 7 y va a la perdición, es el hijo de perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, o sea, los reyes de la tierra, los presidentes de todas las naciones. Todos, para ser reyes, tienen que tener el mismo propósito. Y todos tienen que pertenecer a logias secretas y jurar, como lo juran las logias secretas de Estados Unidos, lealtad al Papa, porque tienen que darle su poder. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos se van a unir a la bestia, y guiados por la bestia y por el dragón, pelearán contra ¿quién? Contra el verdadero cordero. Y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de reyes, señores, señores, Rey de reyes, señores, señores. Él es Jehová. Y los que están con él, el verdadero cordero, Jehová, va a vencer. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Son los que fueron llamados en la iglesia remanente. Y son los vencedores, y van con él a la batalla, los 144.000. Y esto es lo que va a pasar. Y Dios se lo reveló claro al pueblo adventista, para que no tenga dudas. El problema es que el pueblo adventista está dormido, está sin profecía. Pero si alguien quiere estudiar la profecía y quiere entender, reclama a Dios, Dios se la va a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Elena White. Vamos a hacer algunas citas. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que, fíjense lo que dice Elena White, el librito abierto de Apocalipsis 10, ¿cuál es? Es la profecía que estaba sellada hasta el tiempo del fin y fue abierta. ¿Para qué? Para que el pueblo adventista pueda entenderla. Y ellos comieron ese librito, pero no lo entendieron. Pero nosotros lo entenderíamos. Por eso dice Jesús, el que tiene oído, oiga, ¿qué cosa? Las palabras de quién? Que escribió Daniel. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Daniel 11, 40 al 45 es el tiempo de preparación, y Daniel 12 es el tiempo de predicación al mundo, el fuerte pregón, porque ahí empieza el tiempo de angustia. Y es clara la declaración de Elena. Las profecías de Daniel 12, tienen su aplicación en la proclamación al mundo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Por eso dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia, porque hay impíos que no van a entender. Pero una parte del pueblo adventista va a estar predicando y a los otros se le habrá cerrado la puerta. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin, antes que llegue ese tiempo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Para poder hacer eso, necesitamos entender, ser entendidos. Y en ese periodo muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos, a los que se les haya quitado el continuo, pues se les cerró la puerta, y eso significa quitar el continuo, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Entonces, cuando vean la señal, que van a decir, el Señor ha venido, el Señor ha venido. Y ahora saben que tienen que predicar el fuerte pregón. Pero ¿qué va a pasar ahí? Entonces, a ver, la advertencia de Elena es muy clara. Entonces, cuando en la iglesia de Florida, porque estos son justamente lo que, cuando en
En el tiempo que en los 10 días de oración y ayuno estudiamos la profecía del Apocalipsis, ahí, o lo que iba a pasar, la verdad presente para nosotros, esto se los dimos a los oradores, y hubo muchos que dijeron, uy, qué fuerte, y no querían contárselo a la iglesia. Eso llamó la atención, porque uno dice, bueno, es muy fuerte esto, entonces trataban de descontar alguna cosa. Pero esto es lo que Dios dice va a pasar, y tiene que saberlo la iglesia. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe en el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las pilas de la oposición. O sea, se van a poner el mensaje del tercer ángel. Y ahora, tristemente, en la iglesia hay muchos que se oponen, uniéndose con el mundo. ¿Por qué? Porque para unirse con el mundo tienen que reconocer a las otras iglesias como parte del plan divino y negar que son Babilonia. Entonces se niegan a oír el mensaje del tercer ángel porque ellos lo están negando. Que uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, o sea, haciéndose parte de la sinagoga de Satanás, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia. ¿Quiénes? Los predicadores de mayor talento, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso dice Elena, Dios tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia sola y no va a escuchar a los grandes hombres. Porque emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Estos solo van a ser los primeros impíos que van a actuar impíamente. Cuando los observadores de sábado sean llevados ante los tribunales para responder a su fe, estos apóstatas, los que fueron dejados, serán los agentes más activos de Satanás, porque lo agarraron a estos hombres los 6 varones que venían detrás de Jesús y lo hicieron parte de su sinagoga, y serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y esto está en Maranata, y ella cuenta lo que Dios le mostró. Como dijo Jesús, los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se considera sinceros prestarán atención a espíritus seductores. Se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, como decía Pablo. Ahora, pero fíjense, los que hayan rechazado la verdad en el tiempo de angustia van a ser nuestros más encarnizados perseguidores. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Justamente, ¿qué pasa? A ver, ¿quién conoce, como Dios le dijo a su pueblo, que se prepare un lugarcito en el campo? Nuestros hermanos. ¿Y a dónde los van a llevar? A los lobos. Porque ¿quién sabe dónde va a estar el pueblo de Dios? Los van a guiar. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos. Fíjense, nuestros hermanos y nuestros familiares y amigos. Métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. ¿Por qué? Porque son guiados por los espíritus demonios. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Cristo, de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo, porque ya fueron hechos habitación de demonios, y convencidos de que están sirviendo a Dios, como dijo Jesús, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. Serán vilipendiados, sus palabras y su fe serán tergiversadas.
Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Los que sirvan escrupulosamente a Dios serán acusados de rebelión, porque no van a obedecer las leyes humanas. Los bienes legados a hijos o familiares que crean la verdad presente serán entregados a otras manos, ¿no? Como en el tiempo de la persecución de Roma, cuando se declara de mente iloco a alguien y otros son los que administran los bienes. Los tutores privarán a los huérfanos y las viudas de sus legítimas asignaciones. Los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias, ¿no? Porque van a ser leyes duras, como las del Edicto de Tesalónica. Los hombres se apoderarán de los bienes sobre los cuales no tienen derecho. Pero al pueblo de Dios no le importa eso, fíjense, porque eso no es lo importante. En el futuro cercano se cumplirán las palabras del apóstol. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el que no es perseguido va a ser perseguidor. Como dice Apocalipsis 14. A partir de ese momento se escucha esta declaración. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y hay otra voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estos van a resucitar en la resurrección especial. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Porque su sangre es una semilla que va a dar fruto. Y como dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes? Nuestros propios hermanos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Lo que dice el original es que unos se entregarán a otros. O sea, los impíos se entregarán a ¿quiénes? A los fieles. Y unos a otros se aborrecerán. Y estos impíos aborrecerán a ¿quién? A los fieles. Como Caín a Abel. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces empezó el tiempo de angustia. Sonó la primera trompeta, el pueblo de Dios sale a predicar. Y empieza a cumplirse esto. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y el fruto cuál es? Por eso Dios nos muestra en Apocalipsis 7 el fruto, esa gran multitud que va a salir. Entonces, fíjense, esto es lo que Dios le reveló al pueblo para que sepan lo que va a pasar. Entonces ahora sube la nueva bestia de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios permite que suba. Y ahora se levanta una bestia en Estados Unidos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, porque es una cabeza del dragón. Pero inicialmente era la tierra donde estaba la iglesia que era perseguida, pero ahora, como los que crearon Estados Unidos dijeron que iban a hacer, en esa tierra iban a levantar un monte, y sobre ese monte se iba a adorar al dragón, lo están adorando. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, porque se somete a la bestia y hace lo que la otra bestia dice en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, o sea que la reconozcan como la verdadera iglesia de Cristo, y prohíbe predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ay, si alguno dice que es la bestia, que es la gran Babilonia, que cayó y llama a salir de ella, porque prohíbe la predicación del mensaje del primer ángel, obliga a adorar, a hacer lo que hizo el falso profeta, a reconocerla como la verdadera iglesia de Cristo. También hace grandes señales. Esto es lo que hace el falso profeta. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, Satanás tiene poder y hace milagros y señales para convencer a los hombres de que el falso profeta y Roma, que están unidos, son la verdadera iglesia de Cristo. Y el pueblo de Dios tiene que predicar que esa es la sinagoga de Satanás, que salgan de ella. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, ¿qué manda? Que adoren a la imagen a la que adora la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
porque manda a adorar la imagen, como Nabucodonosor. Este que le haga imagen es una traducción de los lobitos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces esta imagen, que es la gran imagen de Baal, empieza a hablar. ¿Por qué? Porque los demonios empiezan a hablar con la gente. No, Estados Unidos no manda a matar, porque el decreto de muerte viene en el tiempo de angustia de Jacob, con las plagas. Pero ¿quién va a hablar? Jesús. Es Jesús que guía a los impíos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen a la que adora a la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿qué va a pasar con Jesús? Los impíos van a actuar impíamente porque son guiados por este Jesús. Y este Jesús les va a hablar y los va a hacer matar. A todo el que no lo adora. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, como lo hizo la bestia romana. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, si alguno no tiene la marca de la bestia, como el tiempo de la bestia romana que decretó que todo el que no adoraba al Dios de la Trinidad era un demente y loco y perdía su derecho civil, no puede comprar ni vender. Y entonces dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. No está hablando del número del nombre de la bestia. Y su número es 666. ¿Por qué? Porque son 3 imágenes de hombre. 666. ¿Quién? Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo. Esto es nuevo para mí, no lo conocía. Creí que aquí en este tiempo de angustia ya iban a empezar a haber leyes para perseguir. Entonces, la pregunta es, cuando empieza la angustia de Jacob, ahí van a empezar a salir las leyes de persecución. Por eso No, tiene que salir. No, Ricardo, cuando empieza el tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob es cuando llega a su fin el fuerte pregón. Sí, eso lo tenía claro, pero recién dijiste, o yo entendí mal lo que vos dijiste. No, acá hay una ley, está la ley dominical. Cristo va a matar. Claro. Vos dijiste. Entonces quiero entenderlo, porque yo tenía claro que para mí en el tiempo de angustia iba a salir la ley dominical y ya iba a empezar a venir la persecución. En el tiempo de angustia, el fuerte pregón. Y después, en la angustia de Jacob, era cuando había que salir. ¿Por qué? Porque se acabó el fuerte pregón, ya no hay más nada que hacer y Dios nos dice salgan, como pasó en Jerusalén cuando fue en el año 66 y medio, que Dios les dijo a los israelitas cristianos que salieran de ahí. Entonces, a ver, para un poco ahí, vamos a ordenarlo. El equivalente del año 66 y medio es cuando suena la primera trompeta. Entonces, hay que salir ¿de dónde? De Jerusalén. De Jerusalén, y hay que ir a predicar el fuerte pregón. Por eso terminó el tiempo de gracia para Jerusalén. Sí. Entonces, cuando llega, aparece la abominación asoladora, eso es al final del fuerte pregón. Y ahí empieza el tiempo de angustia de Jacob. Porque cerró la puerta definitivamente y empieza el tiempo de angustia para quienes. Para los últimos que entraron. No tiene sentido predicar, porque el pueblo está en Babilonia. Hasta ahí lo tengo prolijo. Sí, bueno, vamos bien. Y entonces la ley dominical. Entonces hay una ley dominical pasiva y una activa. La activa obliga a adorar a la bestia de su imagen. Y al que no lo adore le van a poner penas civiles, le van a quitar sus derechos civiles. Pero no, esa ley no los va a hacer matar. Van a estar presos, castigados. ¿Eso cuándo va a ser? Eso durante... ¿Pero eso cuando en el tiempo de angustia o en el tiempo de angustia de Jacob? No, eso es el tiempo de angustia, el fuerte pregón, porque esta bestia que sube a la tierra impone lo mismo que hizo la bestia romana. Está bien, pero por eso yo recién te entendí como que el que iba a hacer eso era el falso Cristo, que él era el que iba a hablar y que iba a hacer ese tipo de cosas. Por eso yo entendí eso, pero bueno, a lo mejor entendí mal. No, entendiste bien. Está bien. Entendiste bien. A ver, vamos a leerlo de vuelta. Después vi otra bestia que subía a la tierra. ¿Y esta sube cuándo? Cuando llega el tiempo de angustia. ¿Y esta bestia quiénes son? Como yo les mostré en el jueves, son las iglesias
y los adventistas nominales sentados sobre el monte, porque el pueblo adventista que no recibe el sello de Dios va a ser parte del falso profeta, ¿eh? Del Apocalipsis. Y se sientan sobre el monte e imponen la adoración de la bestia, porque ya la reconocieron oficialmente. Nuestra iglesia reconoce oficialmente a la iglesia de Roma como parte de la iglesia de Cristo y a las otras iglesias también. Y entonces, ahora se lo impone eso a los obreros. Pero después se lo va a imponer ese reconocimiento por medio del Estado a todos los hombres. Por eso cuando ves que en Estados Unidos el gobierno establece algo, el primero que lo impone es la organización de la iglesia adventista, porque lamentablemente está siendo guiada por los vestidos de ovejas. Y se ve ese fruto. Ahora, llega el tiempo de angustia. Hacen que el Estado imponga estas leyes que hacen esto. Y el gobierno de Estados Unidos obliga a adorar a la bestia a su imagen. ¿Pero qué hace? Ahora, no establece que el que no la adora muera. Le quita sus derechos civiles y es perseguido. Y se le prohíbe comprar y vender, y se le prohíbe viajar, se le prohíbe, comunicarse por internet, se lo excluye de la sociedad como si no existiera. Pero el pueblo sigue predicando y lo empieza a perseguir, a meter preso. Ahora, pero en ese tiempo va a haber mártires. ¿Por qué? Porque la imagen a la que adoran va a hablar con los hombres y los va a hacer matar al que no la adora. Porque la imagen de la bestia a la que están adorando es que es Satanás, el anticristo. Va a hablar a los que están, por ejemplo, en las olas con Jesús y los va a mandar a hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, un jesuita. ¿Quién es un jesuita? El que se unió a la compañía de Jesús, al ejército de ese Jesús, al Jesús que va a adorar la bestia, y después de comunicarse con él por medio de las meditaciones ignacianas, y que Jesús le empieza a hablar, termina siendo guiado por Jesús. Y entonces es parte del ejército de ese Jesús, y es enviado a todos lados, y ese Jesús lo guía, como el verdadero guiaba a la iglesia primitiva directamente a los apóstoles. Ahora, pero este Jesús que les habla es esta imagen. Entonces, ¿qué va a pasar con los adventistas que, como dice Ezequiel 8, estén meditando y en sus mentes se han hecho estas imágenes? Esas imágenes le van a hablar y va a hacer que maten aquí a sus hermanos. Por eso dice Jesús, entonces os matarán. ¿Quiénes? Tus hermanos, no el Estado. Los adventistas impíos son los que van a matar a sus hermanos. Y los impíos que sean guiados por el dragón son los que van a hacer caso a los que le digan. El falso profeta, que va a hacer señales, milagros, los hacedores de maldad, son los que van a tener poder. Y el dragón les habla y los guía. Ese es el tema. Ellos van a matar. Porque como Dios le mostró a Juan, recién va a haber un decreto de muerte después del fuerte pregón. No hay un decreto de muerte. Ahora, entonces parece, a ver, para prolijar mi cabeza, es algo así como que Satanás ataca por dos flancos. Uno, que lo está logrando ya con la unión de todas las iglesias en puntos comunes de doctrina, y a través de esa unión a todo aquel con esta famosa pirámide en Astana, donde se reúnen para hablar de la unidad y por la paz y por la unidad. Ahí van a sacar normas donde ellos mismos van a determinar que aquellos que utilicen la Biblia o cualquier otro elemento religioso que tenga la religión en cuestión, que vaya en contra de todos estos principios que ellos ponen, van a ser considerados como traidores y les van a aplicar las sanciones que a ellos les parezcan. Nuestra iglesia sabe. Los van a excluir de la sociedad, le van a prohibir comprar y vender, si no tiene la marca de la bestia. Van a ser muertos en. Los quieren convertir en aislarlos, totalmente aislarlos. No vas a poder comunicarte por WhatsApp ni por ningún lado. Bueno, y después ese es el primer flanco, digamos, por el que atacan. Pero hay otro flanco que tiene que ver con la bestia, es decir, la bestia que quiere decir que se une el poder político y el poder religioso para implantar o implementar una religión que va a ser común a todos los que van a tener la marca de la bestia. ¿Está bien?
Sí, Eso sí, también pues eso sería lo que nosotros llamamos la ley dominical activa. Eso Sí. se va a implementar también durante lo que es el tiempo de angustia, el fuerte pregón o el clamor. Eso en esa época está bien. Acá, ¿estás viendo el gráfico que puse en la pantalla? Ahora sí. Bueno, entonces fíjense, acá es simplemente lo que pasa acá. Entonces, desde que entra el tiempo de angustia, Satanás se da cuenta, entra el hombre de escobilla, Satanás se da cuenta y empieza a actuar. Como actuó en octubre, fíjense, en el 2010 unió a las rameras protestantes con la gran ramera. Después, el 27 de octubre del 2011, todas las rameras de la tierra se unieron a ella y formaron la gran imagen de Baal y empezaron a adorarla juntas. Y empiezan a hacer muchas cosas, que es la preparación para la batalla, y el pueblo adventista lo tiene que ver. Está dormido y no lo ve, pero cuando empieza a ser despertado lo ve. Y empieza el clamor de medianoche. Cuando Dios hace que su pueblo entienda la profecía y abre los ojos, empieza a ver las hojas de la higuera. Porque cuando, como dijo Jesús, cuando vean que brotan las hojas de la higuera, sepan que el verano está cerca. Se empieza a desplegar el rollo, vemos lo que pasa. Y empieza el mensaje Elías a su pueblo para que se prepare. Y los vientos siguen siendo retenidos, no hay vientos. Hasta que termina el sellamiento del pueblo de Dios y se dice el que es injusto siga siendo injusto. Porque lo que pasa durante nuestro periodo es similar a lo que pasa durante el tiempo de angustia. La séptima trompeta es lo mismo que el séptimo trueno, se cierra la puerta. Se cierra la puerta, es quitado el continuo por el pueblo de Dios, y viene el tiempo donde Jesús tiene que confesar justamente a los vencedores en las bodas. Y después del día de la expiación de su pueblo, llega el tiempo de la batalla. Y se levanta Miguel, suena la primera trompeta, el pueblo de Dios sabe que Jesús vino y empieza a predicar fuerte pregón. Y cuando empieza a predicar fuerte pregón, recibe la lluvia tardía. Y empieza el día de la batalla. Entonces, primer trompeta, las rameras saben que llegó el tiempo de angustia, Satanás lo sabe, e incita a las rameras a que se unan al Estado y se sienten sobre el Estado, y así levanta una bestia en Estados Unidos. Y la séptima cabeza del dragón es formada, y se levanta una bestia. Y en ese monte están sentados ¿quiénes? Todos los que adoran la misma imagen, y ahí están los adventistas nominales porque están adorando la misma imagen. Como Dios mostró en Ezequiel 8, estarían adorando al sol, al Dios que aparece en el billete del dólar y en el escudo de Estados Unidos, lo que los masones dijeron que iban a adorar en ese monte. Y ahora ese monte se concreta ese objetivo, y sobre ese monte se sientan las rameras y empiezan a adorar al sol, a la gran imagen de Baal, e imponen la adoración. Y esa ley dominical nacional impone una religión y impone leyes civiles, digamos, impone penas civiles, pero no la muerte. Porque la muerte no la pueden imponer por el Estado porque Dios se lo impide. Recién van a imponer un decreto de muerte durante las plagas, no ahora. Ahora, pero Satanás empieza a hablar, empieza a actuar por medio del falso profeta, a hacer señales, milagros, y por medio de los impíos adventistas, que ya recibieron la marca de la bestia, son habitación de demonios, y hablan con Jesús. Jesús les habla. Y como dice Apocalipsis 13, la imagen les habla y hace matar. Porque son habitación de demonios. Y Jesús les habla y los hace matar, como dijo Jesús. Entonces, ¿quiénes? Los impíos son los que van a matar a sus hermanos, como Caín a Abel, porque ya conocen las profundidades de Satanás. Eso es lo que pasa durante este tiempo. Por eso va a haber mártires. No los va a matar el Estado, los van a matar los impíos. Entonces sonó la primera trompeta y se va a aprobar la ley dominical nacional de Estados Unidos. Y como Dios le mostró a Juárez, los protestantes al ver eso van a empezar a abrir los ojos y van a creer al mensaje. Y van a querer oír, y van a oír, y van a comprobar como los berianos, que lo que predican los sellados es la verdad. Y se van a unir al fuerte pregón. Y el fuerte pregón empieza a tomar cada vez más volumen. Y Satanás se desespera y hace matar. Ahora, después de eso, se aprobó la ley dominical nacional de Estados Unidos. Y va a venir la ruina nacional. Pero no viene hasta que sea aprobada la ley dominical global, porque la bestia
Estados Unidos hace que todos los países hagan la misma ley y se conviertan en otras réplicas de la bestia, porque la bestia tiene que ser global, porque tiene que haber un orden mundial, global. Y todas las naciones siguen el ejemplo. La misma ley que aprueba Estados Unidos la aprueba Argentina, Uruguay, Chile, todos los países del mundo, en Europa, en todos lados. Hasta Rusia. Todos los países aprueban la misma ley. No va a quedar ninguno que no la apruebe, porque Putin tiene el mismo propósito, como dice la Biblia, que quién, que Trump y que Biden, y que Bolsonaro, y que Fernández. Todos tienen el mismo propósito, todos lo van a aprobar. Entonces, viene la primera trompeta, y el pueblo de Dios sabe que tiene que predicar, sale a predicar. Las rameras se airan y buscan el poder del Estado para callarlo. Y viene la ley dominical nacional que impone lo mismo que el edicto de Salónica. Lo único que no impone todavía es la muerte. Y no puede imponerla porque Dios dijo que no la va a permitir. Porque si no, impediría el fuerte pregón. Pero el fuerte pregón Dios va a retener un poco a esas naciones, esa ira, para que no impidan el fuerte pregón, como le mostró Elena. Y viene la segunda trompeta suena en el mar, en las otras naciones. ¿Por qué? Como una advertencia, como Estados Unidos, para que no aprueben eso. Y el fuerte pregón se extiende a esas naciones. Pero a pesar de todo, todas las naciones van a aprobar la misma ley. Y viene la ley dominical global. Y cuando Estados Unidos hizo esa obra y logró que el reino, la bestia, sea global, ahí viene la ruina nacional. Porque suena la tercera y la cuarta trompeta, porque Dios ya deja esa nación y es destruida. Ahí viene la ruina nacional. Y después de que suena la tercera y cuarta trompeta y Estados Unidos deja de ser una potencia y deja de ser la séptima cabeza, pasa, dura breve tiempo, llega el tiempo en que el que dirige todo esto vuelve a ser rey y empieza a gobernar el resto del tiempo. Angustia que va a ser, porque el comienzo es breve. Estados Unidos es destruido y después toma el poder ¿quién? El Papa, la bestia religiosa, y los líderes religiosos gobiernan el resto del tiempo angustia, y su objetivo es impedir el fuerte pregón. Y ahí viene lo que sucede en la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Ahí vienen los tres ay, porque lo primero pasó, y ahora bien, ay, por los sonidos de las trompetas que van a venir, porque va a ser terrible, porque es una lucha a muerte. Satanás sabe que es la última batalla. Entonces, Dios nos advirtió lo que va a pasar, por eso lo sabemos. Entonces, la semana que viene vamos a seguir viendo cada una de estas, porque tenemos que repasarlo, porque se ve que lo estudiamos al comienzo y ahora por ahí no lo tenemos bien claro, pero vamos a estudiarlo para que lo veamos. Entonces, hay una ley dominical nacional que impone digamos, penas civiles e incluso prisión, porque muchos van a ser apresados y llevados ante los jueces. Y va a haber muertes, va a haber mártires, pero no va a ser masivo, sino va a haber mártires por todos lados. Pero esa sangre de los mártires va a mostrar a los hombres de qué se trata el conflicto y quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Ese es el tema. Bueno, se pone el sol, así que prende la luz. Sí, ya se puso el sol. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a parar aquí. Entonces, acuérdense, estamos en la primera trompeta y vamos a ver las otras trompetas. Pero esto es importante que lo entendamos. Y esto es, Dios se reveló al pueblo adventista porque ahora es el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y cuando estudiamos esto en la iglesia de Florida, y produjo un shock en los que tenían que dar los temas porque se repartieron entre todos. Entonces, porque no estamos estudiando profecía. Y después de eso es como que se olvidó, pero bueno, algo escuchar. Prende por favor, si veo acá, pues no veo acá. Entonces vamos a cantar, vamos a despedir el sábado y pedirle a Dios que nos guíe en esta semana y nos dé sabiduría, porque nuestra misión es darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. O sea, el que oye las palabras de profecía tiene que predicarlas.
Bueno, Creo que tenemos nosotros. sí, quedamos... Ah, me olvidé algo. ¿Qué? Gracias por advertirme. Tienes que corregir. Terminamos nuestra